La mesa es un lugar muy importante para el Señor, donde Él manifiesta su pacto. Es el lugar donde Él entrega quién es Él, su identidad, su carne y su sangre. Es el lugar donde Él se une a la iglesia con sus discípulos. Es el lugar donde Él pone su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es un lugar donde Él también abre su corazón y espera también que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Es un lugar donde también el Señor trae juicio. La hora donde el príncipe de este mundo será juzgado ya llegó. Tú a la mesa no vienes solo, vienes en hermandad. Es un lugar donde Él empieza a traer una nueva revelación en su sangre. Porque Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Bienvenidos a todos, hermanos. Gracias por conectarse, por ser parte de este llamado a la mesa que hemos estado haciendo en el último episodio. Bueno, y esta vez vamos a estar hablando acerca del Espíritu de la verdad. Este Espíritu Santo que nos fue dado, que es parte de la mesa del Señor, que opera dentro de la mesa del Señor, pero que de forma muy interesante Jesucristo se refiere a Él en esta instancia como el Espíritu de la verdad. Pudo haber dicho no solo Paracleto, pudo haber dicho, también lo dice el Consolador. Más allá los apóstoles van a llamarle el sello de la promesa, la arra que el Señor nos dio. Va a ser figura como de fuego que desciende. En fin, la operación del Espíritu Santo es muy vasta. Sin embargo, aquí Jesucristo lo está mencionando como el Espíritu de la verdad. Entonces, ¿qué tal si le entramos en este punto y vemos cómo este Espíritu de la verdad opera en medio de la mesa del Señor? Isaac. Hola a todos, un saludo cordial. Bueno, este tema realmente es muy precioso y creo que en general se ha hablado mucho acerca del Espíritu Santo. Es un tema que sobre todo en los últimos años se ha tocado con una gran profundidad y creo que es importante que podamos abordarlo desde la perspectiva que el Señor nos dio, nos entregó. Y el Señor le dice a sus discípulos, yo estoy yendo al Padre, yo estoy camino hacia el Padre, pero voy a rogar al Padre que Él les envíe un consolador, un paracleto, y esto es muy interesante, porque lo primero que hay que entender es que el Espíritu Santo en sí es una persona, no es una fuerza, no es una energía, no es una sensación, porque a veces yo he escuchado muchas veces, y yo creo que todos hemos escuchado, que podemos decir, siento al Espíritu Santo porque algo pasa físicamente dentro de mi interior. Y sí, es verdad, pero el Espíritu Santo va mucho más allá que algo que yo pueda sentir. Él es una persona. Literalmente la palabra paracletos significa una guía, significa alguien que está ahí junto con nosotros para ayudarnos. Y es muy interesante porque la Escritura dice que el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo. Y cuando el Señor nos dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, estoy citando a unos versículos más adelante, si no me equivoco, en Hechos, el Señor les dice a sus discípulos, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y serán testigos. ¿Testigos de quién? Del Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser testigos del Señor. ¿Y cómo uno es testigo si no es conociendo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es el Espíritu Santo
el que nos ayuda a poder conocer a Cristo. Y creo que esto es fundamental, porque no hay vida eterna si no podemos entrar a conocer al Señor. Y es el Espíritu Santo precisamente la persona que nos lleva a conocerlo a Él. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de quién es Cristo como quien conoce lo más profundo del Señor. Por lo tanto, deberíamos pegarnos como lavas, literalmente lo más posible al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda. Y yo creo que muchas veces tendemos a ignorar su ayuda, siendo que Él está aquí con nosotros, en medio de nosotros, para darnos testimonio de quién es Cristo en todo momento. El Señor les dice, no los dejaré solos. O sea, en ese momento Cristo solo podía estar con ellos donde ellos estuvieran ahí físicamente con el Señor. Si en algún momento un discípulo se iba a otro lugar, el Señor no lo podía acompañar, porque estaba en carne. No podía ir detrás de él porque él estaba ahí en Jerusalén. Sin embargo, cuando él se va y deja el Espíritu Santo, si un discípulo se iba, qué sé yo, a Samaria, el otro se iba, no sé, a Roma, el Espíritu Santo iba acompañando tanto al que se iba a Samaria como el que se iba a Roma, con el mismo poder, con las mismas características, con todo igual, porque es el Espíritu del Señor que no está sujeto físicamente a nada, sino que es espíritu. Y esto creo que lo hace ser muy poderoso. Si yo quisiera agregar, está mirando ahí el pasaje con el cual Simón empezó, y leyendo un poquito más arriba y también un poquito después. Dice el 21 del capítulo 15 de Juan, dice, pero todas estas cosas os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, aborrece a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mi Padre como a mí. Y después dice, cuando venga el Paráclitos o venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Y continúa el 16 de inmediato, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, los expulsarán de las sinagogas, y aún llega una hora cuando cualquiera que os elimine pensará que ofrece un sacrificio a Dios. Entonces, me llama mucho la atención la relación muy directa de la venida del Espíritu Santo a los ojos de Jesús con el hecho de que el mundo no le conoce, y con el hecho de que, como varias veces lo he como recalcado en mis intervenciones en estas conversas, el hecho de esta separación que Jesús estaba experimentando del mundo, y el hecho de que ahora va a decir el mundo no me conoce ni a mí ni a mi Padre. Como lo he conversado, ¿cierto? No me conoce, no están unidos a mí, el mundo está separado de mí, por eso me aborrece. Y viene el Espíritu Santo y ustedes van a ser testigos, y lo que va a venir como causa de eso es que el mundo los va a aborrecer también a ustedes. A causa de... Y todo esto básicamente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir, aunque no es algo que Jesús está diciendo explícitamente ahí, pero lo entendemos nosotros, lo le podemos leer después en las cartas. A causa de la venida del Espíritu, ustedes van a experimentar esa unidad conmigo. ¿Cierto? Parte de lo que va a ir hablando Jesús a lo largo de esta mesa tan extendida, de esta sobremesa tan extendida, que son todos los pasajes que vamos leyendo, es el entrar en aquel día donde ustedes conocen que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y ustedes en mí, esa unidad con el Padre, experimentada en el Espíritu Santo, y a causa de eso Jesús dice, el mundo los va a aborrecer, a causa de ustedes estar unidos a mí. Y entonces me llama mucho la atención a propósito de la palabra que decía Isaac, y que también está aquí en el pasaje que leía Simón, ¿cierto? A causa de la venida del Espíritu de verdad, Jesús dice, ustedes van a ser testigos. De hecho, hasta en ese mismo momento le dice, ustedes también son testigos porque ustedes han visto las cosas que yo he hecho. El Espíritu Santo después va a decir que Jesús los va a transformar en testigos.
Y nosotros sabemos, la gran mayoría de los que están escuchando este programa quizás ya han escuchado de cómo esa palabra mártir o martus, pero mártir en definitiva, que está traducida y por testigo en el libro de los Hechos, que está también puesta aquí en Juan, está traducida por testigo, pero se va a terminar transformando en un símbolo, por decirlo de alguna manera, de ese aborrecimiento del mundo respecto de aquellos que están unidos a Cristo. Y es muy interesante porque cuando uno siga leyendo como estas operaciones del Espíritu Santo, por nombrarlo de alguna manera, eh, una de las primeras que Jesús va a nombrar va a ser, voy a leer un poquito por acá por el 16, el hecho de que el Espíritu Santo va a convencer, dice el 16 versículo 7 y 8, va a convencer, va a inculpar, dice la Biblia textual, al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no va a venir más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, es bien interesante porque Jesús parte hablando del hecho de la venida del Espíritu en relación a esta separación entre él y el mundo, y de nuevo la primera manifestación que Jesús va a decir, ustedes deben esperar que esto ocurra cuando venga el Espíritu, es esta condenación, por decirlo de alguna manera, del sistema del mundo, o exposición de la condición del sistema del mundo en sus distintas dimensiones, que no creen dentro de Cristo, que no creen dentro de Cristo que el príncipe de este mundo ha sido juzgado y que él está ascendiendo al Padre. Entonces, creo que es bien interesante respecto de este tránsito que también nosotros debiéramos experimentar, como el camino que el Espíritu nos plantea en relación a la reunión anterior, a la conversación anterior, del capítulo 4 me parece que era, este camino va guiado por el Espíritu y va en una dirección totalmente opuesta o dándole la espalda en el mundo, cruzando esa frontera del fin del mundo y adentrándose en este Jesús que ahora su condición es que está yendo al Padre, que está ascendiendo. Exacto, sí. Y quiero, tomando todo lo que acaba de decir, que me parece muy, muy preciso, sobre todo considerando el contexto de la mesa, en este momento en que el Señor está cenando, añadir algunas cosas que nos dan como el borde o el marco para ampliar este asunto. Primero, que el mundo, como tú bien lo planteas, cuando Jesús se está refiriendo al mundo, no está diciendo que va a haber persecución, y lo vamos a ver en Hechos, por la cultura de la época, por la ideología de la época. No, se está refiriendo a la religión, se está refiriendo al sistema farisaico, se está refiriendo, o sea, en la práctica, la persecución vino por ahí primero. En la práctica vino por los que defendían el templo, por ejemplo. O sea que el mundo no es básicamente lo que muchas veces nosotros ya en un contexto siglo XXI decimos que es el mundo, que de cierto tiene del espíritu de error, pero el espíritu de error en sí, que Juan lo dice más adelante, que es parte del mundo, que gobierna el mundo, más tiene que ver con esto, con desviarte de este camino, desviarte de la verdad. Y por eso quien viene es el espíritu de verdad, porque el mundo está gobernado por este espíritu de error. Entonces es error contra verdad. Ahora, siguiendo con esto mismo, entonces Jesucristo va a salir del mundo y va a cambiar la época, va a cambiar la era, va a cambiar la administración de las cosas. Ya no es por la ley, que era sombra de la verdad, pero no era la verdad. Juan lo dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Jesucristo mismo lo va a decir varias veces, yo soy la verdad, y lo va a repetir precisamente por esto, porque ya estaba la ley, pero la ley no era la verdad en sí misma. La ley solamente era un reflejo, era una sombra de la verdad. Y entonces Jesucristo va a decir, yo soy la verdad, y por eso es interesante que dice, y ahora viene el espíritu de la verdad, o sea, para relacionarlo directamente con él. Los discípulos están escuchando, acaban de escuchar a Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahora dice, va a venir el espíritu de la verdad. Y de hecho lo va con todas sus palabras, va a decir, él va a tomar de mí, él va a glorificarme, o sea, él va a escuchar, dice, de lo que escucha va a hablar, obviamente de lo que escucha del verbo, en este caso. O sea, de lo que escucha la verdad. Y de ahí me tomo un poco también lo que decía Isaac acerca de cómo vemos nosotros al Espíritu Santo hoy en día.
Y a veces se nos pasa esto, porque queremos ser todos llenos del Espíritu Santo, me sumo, todos queremos caminar llenos del Espíritu Santo, pero lo asociamos rápidamente a manifestaciones de milagros, de dones, en fin. Cuando aquí, en la primera parte donde Jesús está diciéndole a los discípulos en la mesa que va a venir el Espíritu de verdad, lo está relacionando a cosas que a veces no consideramos cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo o cuando hablamos de caminar con el Espíritu Santo. Básicamente, una persona llena del Espíritu Santo que camina con Él está glorificando a Cristo todo el tiempo. Porque eso vino el Espíritu Santo. Dice, Él va a venir a glorificarme. O sea, Él va a venir a revelar esta nueva época. Él va a venir a revelar esta nueva administración de las cosas. Él va a venir a revelar que yo ya llegué y se acabó el antiguo sistema. Eso viene a revelar. Y por causa de revelar eso, que es lo que decía Isaac, se van a ir uno a Roma, otro a Samaria a predicar, y el Espíritu Santo les va a acompañar, no van a estar solos porque lo que viene es duro, porque ustedes van a ir en contra de una época, porque ustedes van a ir en contra de una forma de administrar las cosas que ya caducó y que ahora está lo verdadero. Y por causa de eso va a venir persecución. O sea, le está diciendo, Jesús le está tirando todo el panorama porque el contexto en el que él está es que en pocos minutos más van a estar en Getsemaní, los guardias del templo van a tomar a Jesús y ellos van a ver el martirio de Jesucristo y todos van a salir corriendo. Entonces Jesús lo está preparando para lo que viene. De hecho, después todos sabemos que los discípulos entraron todos en depresión y no es para menos. O sea, cualquiera de nosotros habría quedado igual que Pedro, tratando de ir a pescar de nuevo, allá olvidándonos de todo lo que habíamos vivido. Porque el nivel de impacto de lo que ellos vivieron fue fuertísimo, nivel de dolor. O sea, que se te muera alguien cercano ya es duro, y más si muere de esa forma. Y Jesucristo lo era todo para ellos en ese momento. Como amigo, como cercano, como Mesías, como todo. Pero ellos claramente no entendían que esto era necesario, todavía no lo estaban viendo, y menos estaban viendo en toda la complejidad del cambio de época. Y básicamente ese era el punto cuando dice, porque el príncipe de las tinieblas ya fue juzgado, porque el mundo ya fue juzgado, se está refiriendo a esto, a la gran bestia que era el templo de Herodes. Era la bestia, digamos, era el espíritu del anticristo ahí, en la dinastía, digamos, Asmodea, en la dinastía de Herodes, que habían reconstruido el templo, en donde sacrificaban cualquier cosa, en donde mezclaban el incienso con sal de Sodoma, en donde no estaba el arca, no había gloria. O sea, esa era la gran bestia, ese era el gran anticristo ahí en medio, ese era el que Jesús pateó las mesas porque dijo, esto es una cueva de ladrones. Ese era el mundo. Para que se entienda, por si alguien ahí escuchando dice, no, Jesús se refería a que se va, bueno, que está juzgando las fiestas y todo ese rollo, las discotecas de Jerusalén. No existía la discoteca en Jerusalén, pero se está refiriendo a otra cosa, se está refiriendo a un cambio de época. Y este cambio de época va a ser guiado por la verdad. Y creo que lo conversamos en uno de los episodios. Eso es lo difícil de la verdad, que siempre va en contra de la ilusión y del error. Entonces, este es un cambio de era nuevo y el espíritu de la verdad va a ir guiándonos en eso. A mí me parece muy, muy, muy potente que diga el espíritu de la verdad, como bien tú dices. Y mira, solo quiero dar un ejemplo. El otro día iba manejando de noche y resulta que voy a lo mejor en un lugar y de repente a lo lejos veo un hombre, veo una persona y dije, no había nadie en el lugar, era muy tarde y estaba en una posición muy extraña. Entonces, y me fui acercando y un poco con susto porque dije, ¿por qué ese hombre está ahí en esa posición? Esto en milésimas de segundo. Y a la medida que me voy acercando me voy dando cuenta que no era ningún hombre ni nada. O sea, eran unas ramas que se estaban mezclando con una piedra y todo eso. El punto es no había ningún hombre ahí, pero yo me había pasado una tremenda película, por decirlo así, de que había una persona ahí que estaba en una posición, me estaba esperando, y qué sé yo, un rollo sin fin, un par de segundos. Entonces, yo me había pasado esa película, y no era cierto, o sea, era una ilusión. Y es muy interesante porque cuando Adán y Eva son separados del Señor,
por la decisión que ellos tomaron de separarse del Señor y tomar una independencia, sus propias decisiones y seguir lo que a ellos les parecía el bien y el mal, entonces fueron separados de la verdad. Literalmente, ellos dejaron de mirar la verdad porque el Señor dijo, yo soy, como decíamos en el capítulo anterior, el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es Él. Si yo estoy separado de Él, entonces no estoy en la verdad. Si no estoy en la verdad, estoy en una mentira, estoy en un engaño. Entonces, Adán y Eva, y de ahí en adelante, en la humanidad, todo el mundo, fue creando una ilusión, un engaño. Literalmente viviendo en un mundo donde no se sabía qué lo que era verdad, qué lo que era mentira, qué lo que era verdadero, qué lo que era falso, cuál era el engaño. Entonces, literalmente, la verdad es como la luz. La luz y la verdad van absolutamente de la mano. Entonces, puede ser que ciertamente, mientras no estemos unidos al espíritu de la verdad, estemos insertos en oscuridad, por lo tanto, no podamos reconocer a ciencia cierta qué es lo que es verdadero, qué es lo que es real. No podamos reconocer realmente el camino por el cual vamos vamos pasando. No podamos reconocer lo que es verdadero de lo falso. Entonces, ahí dice el Señor, yo soy la verdad, pero ahora que me voy, no los dejo solos, sino que les envío al Espíritu de la verdad que va a dar testimonio de mí mismo que soy la verdad. Entonces, y ahí literalmente ustedes van a poder entrar a este lugar que está lleno de luz para poder entender quién es el Señor. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y haciendo un match con lo que dice el Señor, dice el Espíritu de la verdad que les recordará todas las cosas que les he enseñado. O sea, el Espíritu de la verdad es tan necesario en nuestras vidas, aferrarnos a Él, porque Él es el que nos recuerda literalmente las palabras que vienen del Señor, que son la luz que iluminan nuestro camino y podemos ver la realidad de las cosas. Podemos ver realmente con los ojos del Señor, porque en sus ojos está la luz. Salmos dice, los que miraron a ti fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y otro pasaje que a mí me gusta muchísimo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es el Espíritu Santo, es el que nos recuerda esta voz del Señor que es una luz. Literalmente es una luz a nuestro camino. Por eso es tan importante caminar junto a Él. Yo estaba dándole vuelta justamente a donde te fuiste, hacia donde te fuiste al final de lo que estabas diciendo, Isaac, al hecho de que el Señor plantea, al empezar a hablar del Espíritu de verdad, el hecho de que Él acaba de decir que Él es la verdad, ¿cierto? Todo este discurso del camino, la verdad y la vida, y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Y entonces después dice, aún un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Entonces creo que hay un elemento súper importante con el hecho de asumir que todo lo que es el mundo, desde las distintas aristas que uno lo pueda ver, está marcado por el hecho del engaño, como hablaba Simón delante, y también por el hecho de esta ceguera, ¿cierto? El apóstol Pablo también va a decir, por ejemplo, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, definitivamente el sistema del mundo va a estar muy marcado por el engaño y por la pérdida de visión, o por una visión hechizada, o por una visión ilusoria, si se quiere, yendo mucho a este link que hacía Isaac con el huerto, ¿cierto?
con Adán y Eva, como yo vía el engaño, pero inmediatamente lo que se abre es el hecho de que ellos empiezan a ver una realidad que es distinta a la realidad de Dios, y al fin y al cabo no es solo en la realidad de Dios, porque no es una opinión la realidad de Dios, sino que es la realidad con letras grandes. Empiezan a ver algo diferente y empiezan a construir, tal cual decía Isaac, en los siglos, mentira tras mentira, engaño tras engaño, basado en imaginaciones al final de la mente del hombre. Obviamente no son solo imaginaciones, pero me refiero al hecho de que son solo productos de la misma mente del hombre en relación con los mismos espíritus con los que se va relacionando, pero que definitivamente son una maraña, un laberinto de engaños, y Jesús va a decir: el mundo no me verá más, el mundo no ve la verdad, pero a causa de la venida del Espíritu Santo ustedes van a poder ver. Y creo que ese punto es muy importante para la iglesia, sobre todo. El otro día lo hablamos con unos hermanos de cómo a veces su visión sobre su país, por ejemplo, sobre su ciudad, qué sé yo, está muy llena de lo que y a veces nos afecta incluso a nosotros, a mí, está muy llena de lo que uno vio en la televisión, o de lo que uno leyó en Twitter, o de lo que uno leyó en las noticias, qué sé yo, en los periódicos de su país, pero uno está olvidando ese pequeño detalle de que todo eso que están ellos hablando, en gran medida está construido en un ámbito de ceguera y en un ámbito de engaño. Ah, y que y que Jesús está diciendo, ¿cierto? Ustedes me van a ser testigos, o ustedes son los testigos. O sea, ustedes van a ser los que están viendo lo que en realidad está pasando, por decirlo de otra manera. Ustedes, por el Espíritu, van a ser los que tienen incluso las noticias correctas. Y no está fuera de lugar la palabra, porque tal cual nosotros sabemos, la palabra evangelio es la buena noticia, y parte de lo que la iglesia tiene que hacer es dar noticias de lo que testifica. Y entonces creo que ese es como un papel de la iglesia, a veces un poco olvidado o entremezclado por revolvernos con distintas fuentes de información, y que impide que se produzca por ejemplo, cuando dice que a la luz de tu nacimiento, las naciones andarán, o lo voy a decir al revés, las naciones andarán a la luz del resplandor de tu nacimiento. Es muy interesante porque Jesús dice a Nicodemo, por ejemplo, que el que nace al reino de Dios puede ver el reino de Dios. Lo dice unido, ¿cierto? El que nace puede ver. Y entonces es muy interesante porque obviamente produce una luz, como decía Isaac, que marca un camino, que debiera marcar un camino. Y es justamente por esa guerra como de conocimientos contrarios, entre comillas, que el mundo persigue, o quiere callar la voz de la iglesia, quiere callar la noticia que debiera estar saliendo. Entonces, creo que hay mucho por asumir de ese papel de testigos de Cristo, de ser los que están viendo lo que está pasando sin un ánimo así como soberbio o algo así. Es absolutamente por la venida del Espíritu Santo, pero incluso a veces se puede llegar la iglesia a distraer, cuando Isaac decía antes, hablando de las manifestaciones físicas del Espíritu, por ejemplo. Entonces es muy interesante porque cuando se derrama el Espíritu, tal cual Jesús se lo había dicho a los discípulos, se levanta Pedro, ¿verdad?, a dar tremendo mensaje. Se convierte una cantidad de gente que nunca se había convertido antes con las predicaciones de los apóstoles. Sin embargo, el énfasis de Jesús ocurren milagros poderosos también, pero el énfasis de Jesús con la promesa del Espíritu era en el hecho de que ellos pudieran transformarse en testigos. Tres cosas que se me venían mientras estaba hablando. Uno, que obviamente la verdad, el espíritu de verdad, está íntimamente relacionado con la dimensión de los testigos, primero. En esta dimensión de los testigos, los primeros que entraron en esta dimensión fueron los 12 discípulos, y aquí obviamente descarto a Judas y pongo a Matías dentro, ahí me refiero a los 12,
y obviamente Pablo después también y otros apóstoles, pero inicialmente fueron ellos. Y como lo apostólico también, la parte de los testigos fue una dimensión que ellos empezaron a vivir. Cuando Jesucristo les dice aquí en la mesa, al Espíritu de verdad que ustedes conocen, le dice. Claro, ellos podrían haber dicho, ¿de qué nos está hablando? O sea, ¿cómo es que lo conocemos? Bueno, porque lo habían visto caminar en Cristo, el Espíritu Santo siempre operó alrededor de todo lo que hacía Jesucristo. Lo vieron también en Juan, porque Juan, como hombre que fue lleno del Espíritu Santo, en tanto estaba en el vientre, fue tocado por el Espíritu Santo, vieron la operación del Espíritu Santo de alguna manera como espíritu de verdad, como quien testifica. Y ellos siguieron esa línea con Jesús y hasta el punto donde están ahora en la mesa. Entonces, cuando dice ustedes lo conocen, con el concepto que Hernán siempre recalca también, de conocer es fusionarse, conocer es algo más íntimo, no es solo saber, no es mental. Y esto lo vamos a ver que va a ser importante porque cuando ellos ya les toca ser testigos, cuando ellos van a salir a cumplir su función de testigos con el Espíritu de la verdad acompañándoles, que recibieron ya en Pentecostés ya de lleno, no lo van a hacer, por ejemplo, como nosotros podríamos creer. Se van a demorar mucho en escribir, van a pasar muchos años para que empiece. Los primeros evangelios ha pasado bastantes años antes de que escriban los evangelios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para ellos traer la verdad no era entregar un saber. Traer la verdad no era entregar una información. Traer la verdad es que el Espíritu Santo tocara a las personas y convenciera de pecado, justicia y juicio, y ellos testificaran de esta nueva era. Por eso iban a ser testigos, o sea, esa era la misión finalmente, y Pedro lo dice, y por eso la primera predicación de Pedro, que tanto tú, Isaac, y Hernán han mencionado, la primera predicación es decir, acaban de matar al Mesías. O sea, la predicación estaba dirigida a aquellos que todavía seguían el antiguo sistema, la antigua administración de todas las cosas, y para decirle eso se acabó, porque se ha cumplido. Y esta es la señal, que el Espíritu de verdad, lo estoy parafraseando, el Espíritu de verdad está aquí y nosotros estamos testificando en diferentes lenguas y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿por qué recalco el punto de que se demoran en escribir? Porque a veces nosotros podemos creer que, ok, voy a traer la verdad a través de ciertos conocimientos, desmenuzando ciertas palabras para poder llegar. Ese concepto de la verdad es muy griego, diseccionando cosas para llegar como a la médula, al átomo final, al neutrino ahora, ya no ni siquiera al átomo, más abajo todavía, pensando que ahí voy a encontrar la verdad. Entonces, para Dios eso no es la verdad. Y como lo hemos hablado, de partida la verdad es una persona. Y con eso cambia todo, absolutamente toda la concepción que podemos tener de la verdad. Y entonces nos está diciendo que esta dimensión de los testigos es otra cosa distinta, más tiene que ver con conocer esa verdad, vivirla, encarnarla, conocer esta nueva forma, ya no la ley que nos presentó Moisés, sino este pacto eterno que era antes de la ley, que en parte experimentó Abraham, que fue una respuesta que fue profetizada a Adán cuando salieron, le dijeron en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, a Abraham, y en tu simiente también le dijeron a la mujer. Ese pacto eterno profetizado era un pacto de gracia y de verdad. Y esa es la nueva administración en la que estamos, y esa es la que hay que entender para entender la verdad. No mentalmente, sino empezar a vivirla, a experimentarla, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe en esta nueva administración de todas las cosas. O sea, ¿por qué recalco esto? Porque es interesante que el Espíritu de verdad sea mencionado precisamente en la mesa. Y porque la mesa es, lo hablamos en los primeros capítulos, es la manifestación más clara del pacto, de este pacto eterno, de este pacto que ahora en comunidad, de este pacto que ahora nos llama a todos hermanos, de este pacto donde todos somos sacerdotes, donde solo hay un sumo sacerdote que es Cristo y todos los demás real sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, por eso lo recalco, esta diferente administración y cómo el Espíritu de verdad es parte de eso. Sí, yo quería estar en la misma línea, algo bien interesante que aparece en el 16, a ver, en el 15, perdón, 27, y dice, y vosotros también sois testigos, y creo que esto es súper importante,
porque estáis conmigo desde un principio. Y entonces, versículo anterior, en el 14, capítulo anterior al 14, perdón, Jesús introduce el tema del Espíritu de verdad luego de decir que él iba a ir a un lugar donde ellos no iban a poder ir todavía, ¿verdad? Pero que se estuvieran tranquilos porque iba a enviar el Espíritu de verdad y los iba a guiar para que pudieran estar donde él estaba. Y entonces es muy interesante porque es como que fuese, según acá el 27, algún sello del testigo, dice, porque estáis conmigo desde un principio. Y Ojo, entonces, ojo, perdón, Hernán, porque quiero lanzarlo a algo que dijiste anteriormente acerca de que el mundo está hechizado. Y Pablo les dice a los Gálatas, ¿quién os hechizó? Gálatas, el original es estúpido, pero a nosotros quedó como insensato porque suena más lindo. Pero le dice, ¿quién los estúpidos en el sentido de estupor, de quedar así como aturdido? ¿Quién los hechizó para obedecer otra cosa? ¿Por qué? Porque ellos querían por medio de la ley recibir las cosas de esta nueva era, del reino. Y él les dice, por eso les dice, ¿recibiste el Espíritu por la obra de la ley? ¿Lo recibiste por lo que hiciste? ¿O lo recibiste por el oír con fe? Entonces, vuelvo al punto de lo que tú estás mencionando, de la dimensión de los testigos, es el que está ahí viendo con fe las cosas que Dios hace. Está escuchando, pero está escuchando con fe. Entonces, desde ahí parte los que estuvieron desde el principio con él, porque todos podemos decir, oye, hubo mucha gente que lo siguió a Jesús. A Nicodemo anduvo detrás de él, pero en la noche, obviamente, que nadie no hubiera. Pero hubo mucha gente que lo siguió. Pero los dos estaban ahí para escuchar con fe, a pesar de que tenemos luces por todos lados que muchas cosas al principio no las entendieron mentalmente. Pero estaban oyendo con fe y por eso estuvieron desde un principio con él. que claro, Jesús dice, ustedes son testigos porque están conmigo desde un principio, pero tal cual dice, había mucha gente que había estado rodeándolo. Entonces, para él estar con él era otra cosa, yo creo. Incluso, incluso pienso que uno puede saltar a esto que ya van a hablar los otros apóstoles de haber estado con él desde un principio, literalmente, de haberse sido escogido en Cristo desde ese principio, antes de la fundación del mundo, de estar con él. Como dice Juan mismo en su carta, ¿cierto? Lo que hemos oído, lo que hemos visto durante el verbo de vida, lo que hemos oído desde el principio, dice, eso os anunciamos, y dice, Dios es luz, y haciendo el link de inmediato con el hecho de que en parte ese principio al que se está refiriendo, está Juan pensando en el Génesis un poco, por el hecho de que relaciona ese principio que está describiendo con Dios siendo luz. Y entonces creo que tal cual lo decía adelante, esto que yo suelo recalcar, este ser testigo tiene mucho que ver, o no mucho que ver, sino que está basado en estar con Él, en el hecho de que Él envió el Espíritu para que nosotros podamos estar donde Él está. Y muchas veces hemos dicho, ¿cierto?, que para ser testigo hay que haber visto y oído, porque nadie puede ser testigo de algo que no vio y escuchó, qué sé yo. Pero, por ejemplo, definitivamente un testigo que vio algo, no sé, porque tenía una cámara puesta, supongamos yo tengo una cámara puesta en Colombia, en un edificio, y la estoy viendo de mi celular ahora, y veo ocurrir algo. Claro, podría ser hasta cierto punto un testigo, pero mi testimonio no sería tan válido, porque podrían haber ocurrido muchas cosas entre un punto y el otro. El real testigo era el que estaba ahí. Entonces, creo que hay otro elemento, yo mismo no lo había considerado antes, en el ser testigo, además del asunto de ver y de oír, y creo que es lo que le da más, es anterior, incluso más importante que el ver y oír, el hecho de estar con él. Y creo que eso, no sé, siento que es muy poderoso. Creo que parte de esta instancia de la mesa, ¿cierto? El hecho de estar con él, de estar sentado con él. Me acuerdo una vez que escuchaba un video antiguo de Johannes ministrando en un evento de Anita, donde él pasa a hablar, a predicar, pero antes se mete en la adoración, y entonces él le dice a la gente, si pudiera por un momento estar ahí para el Señor, y dejar de estar ahí para buscarse a sí mismos. Y entonces
creo que esa frase que dice Johanna es muy heavy. Es muy heavy y tiene que ver mucho, sobre todo en este mundo de hoy día, con la conexión de los celulares y todo el cuento. Es muy difícil para la gente estar con otra persona. Y no solo estar al lado de él, sino estar con esa persona. Y a veces incluso el estar con el Señor se ve dificultado en medio de la época en que vivimos. El estar con Él y no estarlo observando como que fuese un objeto, un objeto de estudio del cual nosotros sacamos información útil, que creo que es algo en lo que cae mucho en la iglesia. Incluso hablando de esto de la verdad, voy a contar una historia que me pasó a mí la otra vez. Algunos hermanos se la he contado el último tiempo. Estaba escuchando a un apóstol chileno que vive en otro país, lejos por ahí, en algún lugar, y me lo habían nombrado varias veces. Entonces, en una ocasión, llegó a mí un video de él y lo empecé a mirar. Y lo escuchaba mientras hacía las cosas de la casa, así unos 3 días más o menos. Resulta que como en el segundo día, pues Elizabeth ya sabe esta historia, me empezó a ocurrir que empecé a sentir como que al Señor le molestaba que lo estuviera escuchando. Y pero yo lo seguía escuchando porque estaba bueno las cosas que decía. Y entonces ya el tercer día, no era que estuve 72 horas escuchando, pero lo ponía cada cierto rato y estaba haciendo cosas en el auto, qué sé yo. Y al tercer día ya no era una sensación de molestia, sino que el Señor me empezó a hablar. Y yo sé que era él y me decía, ya saca eso, me decía, sí, pero estaba como molesto así. Y entonces yo empecé a dialogar con el Señor y le dije, pero ¿por qué? Dije, si o sea, todo lo que está diciendo es bueno. Parte de dialogar con el Señor, en parte me lo preguntaba yo mismo. Es bueno y es cierto. Y entonces él, él me dijo, ¿de qué se trata lo que está diciendo él? Me dijo. Y yo le dije, bueno, son muchas enseñanzas prácticas, porque a eso apuntaban las prédicas de este apóstol. Son muchas enseñanzas prácticas de la vida cotidiana, le dije algo así, y por eso me ha gustado, porque son muy prácticas. Y entonces me dijo, sí, me dijo, pero él y todas las personas que están sentadas escuchándolo, solo están pensando en cómo ser más exitosos, me dijo. Y ellos están están leyendo lo que yo hablé, porque ocupaba muchos versículos bíblicos el predicador, escuchándolo y leyendo lo que yo hablé y están sacando lo que les sirve para resolver situaciones, para que les vaya mejor financieramente, para ser más exitosos en el ministerio, pero no me están buscando a mí, ni el que está hablando adelante, ni ninguno de los que están sentados en los eventos que están viendo. Y entonces yo dije, ok, señor, se apagó la predicación. Y, y creo que en mi mente en ese momento, mi respuesta al Señor pero si lo que está diciendo es verdad, estaba muy basado en una idea de la verdad como información. O sea, lo que está diciendo es el dato correcto, eso está diciéndole yo al Señor, ¿entiendes? Pero para el Señor lo que es verdad es lo que está con Él, lo que está donde Él está. Y creo que definitivamente el Espíritu Santo ha venido para que estemos donde Él está. Estaba pensando mientras tú hablabas de cómo en algunas visiones de algunos profetas, por ejemplo, de Ezequiel o Isaías, se les ve a ciertos seres celestiales con muchos ojos, seres vivientes, con ojos atrás, adelante o por todas partes. Entonces, muchas veces yo me he cuestionado, o sea, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y me acordaba de un ejemplo que tú dabas el capítulo anterior, si no me equivoco, Simón, cuando tú decías que el profesor te cuestionaba y te decía, bueno, ¿y qué es la verdad? Y tú le decías, no, y la verdad es una persona y todo eso. Y yo muchas veces me he preguntado esto a lo largo de mi vida. Hay una imagen muy interesante de una persona que está al frente de un número 6. Y al otro lado hay una persona que está al frente de un número 9. Es la misma figura, solo que en distintas posiciones uno ve el 6 y el otro ve el 9. Entonces, decían, la verdad no es absoluta, decía la frase. Y yo decía, claro que es absoluta, porque tiene que haber alguien que está más arriba
el que está mirando el 6, que el que está mirando el 9, que lo está mirando a los dos y que sabe que esa es una figura que de las dos partes se puede ver de distintas formas. Cuando una persona está en un laberinto, por ejemplo, sin salida, puede que para la persona en ese momento diga, no tengo salida. Pero el que está más arriba puede decir, sí, si tú avanzas un poco más allá, doblas aquí, puedes salir. ¿No? Como esa historia de la persona que estaba colgando, ¿no? De un lugar muy alto. Y el señor le dice, tírate. No, señor, es que si me tiro me voy a caer. No, tírate. Señor, si me tiro me voy a caer. Y al final no se tiró. Y lo encontraron a menos de 1 metro. La historia, ¿no? El refrán. Lo encontraron a menos de 1 metro del suelo. O sea, si se tiraba, no se caía. Pero como había nieblina abajo, él no podía ver. Pero hay alguien que tiene esa verdad. Y esa verdad es como mira al Señor, porque Él es el creador de todas las cosas. O sea, Él tiene la verdad porque Él es Dios. Punto. O sea, no hay más vuelta que darle al asunto. Y muchas veces nosotros podemos caer en una posición que nos hace tomar los prejuicios que tenemos y considerarlos casi una verdad. Y el gran ejemplo de esto son precisamente el pueblo de Israel, que estaba cuando el Señor, el Mesías, estaba al frente de ellos. ¿Por qué? Porque muchos esperaban, cuando hablaban acerca del Mesías, el Mesías era la cosa más tremenda que tenía el pueblo de Israel. Era la profecía de las profecías. O sea, todos estaban esperando al Mesías. Y de verdad todos tenían ideas preconcebidas de cómo iba a ser el Mesías. Entonces, cuando el Señor, por ejemplo, se encuentra con la mujer samaritana, le dice, ¿acaso eres tú el Mesías? Todos esperaban al Mesías, pero se lo imaginaban de una manera. Se lo imaginaban de una manera, algunos se lo imaginaban como un rey espléndido que venía en un caballo y que venía y que dominaba sobre Roma y que acababa con Herodes, con el César y todo eso, y de ahí en adelante establecía el reino de Israel por sobre toda la tierra. O sea, se imaginaban, tenían todos una idea del Mesías que estaba lejos de la verdad de quién era realmente el Mesías. Entonces, yo sé que muchos de nosotros sabemos esto. La Escritura dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y nosotros todos podemos decir, oh, wow, sí, realmente estuvieron muy mal ellos. Fueron hechizados por su prejuicio y todo eso. Pero ¿sabes qué? Una vez el Señor me dijo, tú tienes exactamente los mismos prejuicios que ellos. Y yo dije, Señor, ¿y cómo? Sí, me dijo, porque tú muchas veces quieres que yo venga a ti con ese esplendor y venga con la super manifestación y te caigas y no te puedas levantar de la cama y del piso porque la gloria es tan pesada ahí que no puedes respirar porque la unción y todo el asunto. Y no te das cuenta que yo estoy ahí al lado tuyo. Entonces tú estás esperando la tremenda manifestación, estás esperando que suceda algo gloriosísimo, pero no te das cuenta que yo mismo estoy al lado tuyo y estoy dentro de ti a través de la persona del Espíritu Santo. Y una vez el Señor me dijo, o sea, ¿qué harías tú si yo te dijera que voy a estar contigo todos los días y no me voy a separar de ti? Señor, ¿es verdad? ¿Tú vas a hacer eso? Lo estoy haciendo, me dijo. Pero tú estás esperando otra cosa. No estás caminando en la verdad. La verdad es que yo estoy ahí contigo y estoy dentro de ti. Y este es el punto que yo quiero abordar y que creo que es clave. El Señor dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Y realmente el Señor no nos ha dejado huérfanos. Él está aquí en medio de nosotros, en su espíritu, porque Dios es espíritu. Y Dios no es muchos espíritus, Dios es uno solo. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Él es un espíritu. Dios no tiene infinidades de espíritus, Él es uno solo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo aquí junto con nosotros, en medio de nosotros, habitando en nosotros, es el Señor mismo en medio de nosotros. Y creo que es tan importante que lo podemos ver así porque esa es la verdad. El Señor está junto a nosotros, en medio de nosotros, pero el tema es que a veces esperamos otra cosa. Y ahí es donde necesitamos realmente arrepentirnos. Por eso es tan importante el tema de la mesa que tú mencionabas, Simón. Porque cuando nosotros hacemos la invitación de venir a sentarse a la mesa con el Señor, estamos hablando de venir y comer junto con Él. Algunos quizás están esperando no sé qué cosa, pero es tan sencillo que realmente humillar tu corazón y entender que Él está aquí en medio de nosotros y que está recordando las palabras del Señor. No tan solo ahora, en todo momento Él nos está hablando. El comer, el venir a la mesa, el sentarse a la mesa es algo cotidiano, tan cotidiano como lo que el Señor hacía con sus discípulos, comer con ellos. Bueno, el Espíritu Santo está en todo lugar, precisamente en lo cotidiano de nuestras vidas. Amén. Y creo que esto se suma, esto que tú mencionas, de la importancia de entender que este Espíritu de la verdad está en nosotros. Precisamente era el énfasis de Jesucristo en ese momento con los discípulos. Se los dice, ustedes lo conocen, pero ahora estará en vosotros, porque ese era el cambio de época, ese era el cambio de administración, esa era la oposición que iban a tener. Todos los que no creían que el Espíritu Santo iba a entrar en las personas se iban a oponer, porque ellos preferían que esa gloria estuviese en un templo físico, porque en tanto estaba en un templo físico, se podía controlar quién pudiera acceder a esa gloria. Entonces ese fue el gran negocio en su momento, al que el Señor le hartó, digamos, y pateó las mesas. Pero el cambio de época decía todo lo contrario. Y era tan simple, tan sencillo, tal como tú lo estás diciendo, Isaac, que iba a causar conmoción. Cuando los discípulos se sentaran a la mesa diciendo, Dios está aquí en medio nuestro, imagínate toda esa gente que se había preparado por años para entrar al lugar santísimo, que se había tenido que aprender todo el rito de cómo ser lavado, de lavarse en el lavacro, de matar a la víctima en el sacrificio, todo ese rito para poder entrar al lugar santísimo, y ahora aparece un par de personas que dicen haber escuchado al Hijo de Dios y que están diciendo, no, aquí partimos el pan y comemos juntos y Dios está aquí. Eso era descabellado, o sea, no se podía entender e iban a recibir oposición, pero no sonaba descabellado por el hecho de que se hacía amplio para todos y todos podían alcanzarlo. Sobre todo era descabellado por el hecho de que estar diciendo que Dios estaba con nosotros todo el tiempo, que ya no era simplemente ir a las fiestas solemnes para ver si le hago un saludo a Dios y luego me devuelvo. Tenía que ver con que Él iba a estar con nosotros todo el tiempo. Y le iba a pasar a estos testigos, y Jesús se los dice en algún momento, también lo dice en el templo, se lo dicen los fariseos, que ellos iban a perseguir a los apóstoles, les enviaré sabios, apóstoles y profetas y ustedes los matarán. Le está diciendo hasta que colmen la medida, y de hecho la colman en el año 70 cuando se destruye el templo, pero les va a pasar como le pasó, por ejemplo, a Jeremías, que por caminar en el espíritu de la verdad, profetizar, lo metieron en un pozo, le pegaron, ¿qué no le hicieron? Les va a pasar como le pasó a Micaías, que por no escuchar a los 400 profetas que tenían el espíritu de error y pararse y decir, ok, ya, ¿te acuerdas que le insistían? No, ya, pero dinos qué dice Dios, pues no, si Dios dice lo que ustedes dicen, ya, chao. No, tráelo, algo no está diciendo. Ah, ya, que ¿de verdad quieren que les diga? Bueno, vi al Señor haciendo tal cosa. Entonces, pararse en el espíritu de la verdad puede implicar incluso este tipo de oposición.
y lo siento, pero lo tengo que recalcar, esa oposición no vino de de los publicanos y de los pecadores. Esa oposición no vino de la adúltera. Esa oposición no vino de ese tipo de personas. Y a veces estamos más dedicados a, digamos, quitar de lejos a los que tienen esos dramas, que entender que el espíritu del anticristo está en tanto nosotros no entendamos que este nuevo tiempo implica otra forma de actuar, y entre esas formas de actuar nuevas que son necesarias, una de ellas es la mesa. Es el llamado a sentarnos a la mesa, es volver a repetir todas las veces que queramos, dice el Señor, rememorar el pacto, que una sola sangre ya fue derramada, Y no hay más víctimas, que un templo físico ya no es necesario, y de hecho no solo no es necesario, de alguna manera ofende a Dios, que la única morada somos nosotros, que el Espíritu de la verdad vino a escribir la sustancia de la justicia en nuestros corazones, que ya no hay marcas físicas que haya que hacerse, la circuncisión ahora del corazón, que de hecho no hay nada que hacer, porque ya está todo hecho, que Él ya lo pagó. En fin, o sea, entender ese cambio, para eso el Espíritu Santo vino dentro de nosotros, para empezar a profundizar en este pacto eterno, que es mucho más glorioso, como dice Pablo, que el pacto anterior, que era sombra. Ahora es un pacto en el Espíritu de la verdad. Y no solo de la verdad, de la gracia, porque ese fue el asunto. O sea, no pueden aguantar la verdad sin esta cuota de gracia inicial que Jesucristo cumple en la cruz y en la resurrección. yo solo quería mencionar este tema con el anticristo, y una explicación de la palabra anticristo que siempre me ha gustado mucho porque lo desmitifica un poco y que no quiere solo decir algo como algo que está contra Cristo, sino cualquier cosa que está en lugar de Cristo. Ese anti de anticristo no significa tanto contra, sino más bien algo que está en lugar de. Y entonces cualquier cosa que yo ponga en lugar de Cristo, que quizás puede ser puedo ser a lo mejor una hermandad o un ministerio muy deslocalizado, sin un lugar físico, qué sé yo, pero de pronto nuestros protocolos, nuestras maneras de lo que nosotros pensamos que es la forma de entrar delante de Dios, por ejemplo, o de lo que nosotros pensamos que es la forma por la cual se recibe el Espíritu, por ejemplo, pueden transformarse en ese anticristo, pueden transformarse en eso que ocupa el lugar de aquel que ya es todo en todo. Eso, eso quería mencionar. Bueno, mis queridos hermanos y todos los que nos están escuchando, ¿qué tal si cenamos y podamos agradecer al Señor por este espíritu de verdad que se nos fue concedido para consolarnos, para recordarnos todas las cosas que Jesucristo nos entregó, toda la herencia? Lo interesante es que nos sella, que nos persigue para convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Este Espíritu Santo al cual le debemos tanto, pero le debemos sabiendo que no podemos pagarle. Eso es lo interesante. En realidad, en nuestro corazón le debemos, pero en el papel de Dios ya está todo pagado en Cristo Jesús. Pero siempre está esta sensación de gratitud a Él por guiarnos. Y sobre todo cuando se trata de la mesa, el Espíritu Santo el que nos permite orar y nos permite tomar el vino, partir el pan y recordar el pacto. Amén. Y aprovecho también de saludar a los hermanos de Argentina. Yo tengo un super vino aquí argentino, un Belly Bosque, el Hernán creo que lo ha probado, precisamente por este tema del espíritu de la verdad. Y pensaba mientras hablaban del error que hay en el mundo, me estaba acordando de hermanos de diferentes naciones que han tenido que lidiar con el espíritu de error, y nosotros en Chile también, en las diferentes naciones. Pero esto ha sido un tema igual para la iglesia en Argentina de pelear por vivir en ese espíritu de verdad. Así que mandaba un saludo a todos los hermanos de Argentina desde acá. Comentarles también antes de cenar, porque no quiero cerrar con el comentario, sino cerrar con la cena. Comentarles que estamos viendo poder reunirnos al final de todos estos capítulos, reunirnos presencialmente con todos los hermanos que puedan llegar, que quieran ser parte, una jornada, sentarnos a la mesa y cenar juntos, la cena del Señor.
Lo vamos a hacer seguramente en Santiago, en la capital, por ser el corazón de Chile, en términos espirituales. Eh, y vamos a cenar juntos ahí en el corazón para recordar el pacto. Los detalles de fecha y de dónde en específico, obviamente los vamos a ir dando en los siguientes capítulos, pero para que sepan, y apenas salga fecha y lugar, se sume y cenemos juntos y podamos cerrar cenando, que es lo que hemos estado buscando, haciendo este llamado a la mesa. Así que, ¿qué les parece si oramos y cenamos juntos? Padre, te damos gracias por enviarnos al Espíritu Santo que vino a glorificar a Jesucristo. Permítenos, Espíritu Santo, ser llenos de ti en esta sangre, en este pan que tomamos de Cristo, que tomamos del cielo para recordar este pacto, esta sangre que fue derramada una sola vez y que fue más que suficiente, este cuerpo que fue partido y que nos abrió el camino al trono de la gracia. Señor, queremos que tu gloria, Señor, sea no solamente una manifestación, sino en nosotros sea una llenura de este Espíritu Santo que tú has enviado. Que podamos no solo ser capacitados por ti, sino también guiados por ti. Que podamos, como el Espíritu Santo, oír de ti. Que podamos hablar tus palabras. Que podamos caminar en la verdad, no en una pelea de argumentos, sino en una experiencia con tu Espíritu. Padre, oramos, Señor, para que en esta mesa, en este lugar, y junto a todos los hermanos que cenan con nosotros cada vez que nos reunimos, Padre, podamos absorber de esa verdad. Y todo espíritu de error, todo anclaje del error en nuestra mente, en nuestros corazones, pueda ser desactivado en nosotros, pueda quitarse, Señor, y dé espacio a tu verdad. Gracias te damos, Señor, por esa promesa que nos diste, de enviarnos a un consolador y de no ser huérfanos, porque esa es parte del espíritu de error, es parte del mundo, la orfandad que los consume. Pero podemos caminar, Señor, como hijos, podemos caminar conociéndote, Padre, día a día, podemos disfrutar de tu compañía, podemos saber que somos uno en ti. Gracias te damos, Señor. En tu nombre comemos este pan y bebemos tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean muy bendecidos. Les saludamos acá de Chile y a las diferentes regiones también. Bendiciones.